Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama almas inconstantes. Oiga, almas inconstantes. ¿Quién es una persona inconstante? ¿Quién es una persona que tiene un alma inconstante? Es el que no cuida la doctrina de Cristo. Es el que no es firme en la doctrina de Cristo. Es el que le da poca importancia a la doctrina de Cristo. Es el que no es diligente a la doctrina de Cristo. El que no es vigilante. Es el que no ama la doctrina de Cristo. Ese es un alma inconstante. Uno que no está atento. Uno que no está alimentándose con la doctrina de Cristo. Y vamos a ver este tema en segunda de Pedro, en su capítulo 2, versículo 14 en adelante. Libro de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14 en adelante. Y es que las almas inconstantes van a ser seducidas por falsos predicadores, por falsos maestros. Porque maestro es aquel atrevido que se atreve a enseñar de la palabra de Dios, porque cree que sabe. Y a través de estos maestros, muchas personas van a ser seducidas al camino del error. Por eso el tema se llama almas inconstantes. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oiga, y son hijos de maldición. Estos enseñadores que quieren torcer las sagradas escrituras, que quieren quebrantar las sagradas escrituras, van a engañar a muchos porque ellos están engañando. Porque ellos están engañados y engañando a muchos. Y Pablo y Pedro eran verdaderos apóstoles de Cristo. Siempre enseñaban de que hay que cuidar la doctrina, que hay que ser diligente, que hay que ser firme en la doctrina de Cristo, que no hay que cambiarla y que hay que enseñarla como es. Y dice el apóstol Pedro acerca de estos falsos maestros, de estos falsos enseñadores: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Una alma inconstante es fácil de ser seducida, es fácil de ser engañada por estos malos maestros que tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y tienen los ojos llenos de adulterio, dice. Hay muchas personas que la seducen con engaños, con un privilegio que le van a dar en una congregación. Lo seducen, lo pueden seducir con dinero, lo pueden seducir diciéndole: mire, lo vamos a hacer famoso. Tengamos cuidado como hijos de Dios, como siervos de Cristo, a no ser seducidos. Hay muchas formas que estos falsos maestros van a usar para seducir a muchas personas que están en el camino del Señor. Pero hay que tener cuidado, cuidémonos para no ser seducidos. No tenemos que ser almas inconstantes. Tenemos que ser firmes en la doctrina de Cristo. Tenemos que defenderla. Tenemos que amarla, atesorarla, cuidarla. Porque esta salvación tan grande hay que cuidarla. Sigue diciendo este libro de segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 18.
Pues hablando palabras infladas y vanas, oiga, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Muchos cristianos que fueron buenos cristianos ahora ya no lo son, porque fueron seducidos, porque se hicieron inconstantes a la palabra de Dios, dejaron de ser diligentes a la palabra de Dios. Ya no la valoran la palabra de Dios, ya no le dan importancia, ya no la cuidan, ya no la defienden la doctrina de Cristo. Estos malos maestros, pues hablando palabras infladas, fábulas de hombres, anécdotas de hombres, chistes de hombres, cuentos de hombres, con esto quieren engañar a muchos. Pues hablando palabras infladas, oiga, ¿qué son palabras infladas? Palabras que nos, contando historias que no son verdad, no es cierto. Contando experiencias que no son cierto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay mucho pueblo de Dios que estaba en la doctrina de Cristo, pero se dejó engañar, se dejó contaminar y lo apartaron de la gracia de Dios. Lo apartaron del camino de salvación. Lo apartaron, aleluya, de la verdadera doctrina de Cristo por estos falsos maestros. Pero por ser un alma inconstante, por eso les pasó. Mira el versículo 19, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los vuelven esclavos de una mala enseñanza, de una teoría, filosofía humana. De argumentos humanos, pensamientos humanos. Estos falsos maestros los vuelven esclavos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tengamos cuidado, hermano, hermana, nosotros que tenemos la doctrina de Cristo. Número 4. El alma inconstante se vuelve peor. Versículo 20 de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire a qué lo va a llevar una mala enseñanza por estos falsos maestros. A ser peor. Un mal enseñador no le va a ayudar a un cristiano verdadero. Uno que no sabe enseñar la palabra de Dios, que no tiene revelación, sabiduría y conocimiento y entendimiento de parte del Espíritu Santo, lo que va a hacer es volver a muchas personas peores en el error. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas,
son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Qué tremendo! Así hay muchos cristianos que una vez conoció la verdad de la Sagrada Escritura. Porque una cosa es Cristo, la verdad por excelencia, pero otra cosa es que su doctrina tiene verdad. Y solo hay una sola doctrina que salva, que sana y libera el alma. Solo hay una sana doctrina que produce vida sana para el alma, para el espíritu y el cuerpo. Y es la doctrina de Cristo. Número 5. Un alma inconstante. Le enseñan mal para que quebrante los mandamientos de Dios. Versículos 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los malos enseñadores de la palabra de Dios ni saben cuáles son los mandamientos de este tiempo de la gracia de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo. Aleluya. Es el tiempo de la gracia de Dios, manifestada por Jesucristo, ministrada por el Espíritu Santo, enviada por el Padre a la tierra por medio de Jesucristo. Dios da la gracia, Jesucristo la perfecciona y el Espíritu Santo la ministra. El Espíritu Santo nos está llevando a la perfección de esta gracia. Hay muchas almas inconstantes que se apartaron del verdadero evangelio, del evangelio de Cristo, siendo llevados por rudimentos de hombres, argumentos de hombres, filosofías de hombres, por fábulas de hombres, siendo llevados por una gangrena espiritual, siendo llevados por una estratagema de hombres engañadores, que seducen a estas almas inconstantes. Estos malos maestros buscan manera cómo seducir a las almas inconstantes para volverlas y llevarlas al error. Buscan quizás 1000 maneras de cómo seducir a las almas inconstantes para llevarlas al pecado, para apartarlos de la gracia de Dios, de la verdadera enseñanza de la doctrina de Cristo. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Es una salvación que tenemos que cuidar. Es una doctrina la que tenemos que cuidar. Pero el que se descuide se vuelve inconstante. Ya no es diligente a la palabra de Dios, ya no es diligente a la doctrina de Cristo. Es un descuidado, es uno que ha dejado de amar la doctrina de Cristo. Ahora se está comiendo cualquier tipo de enseñanza porque ya lo seducieron, ya lo compraron. A mí porque en una congregación me den privilegio no me van a comprar. Por un plato de comida no voy a vender la doctrina de Cristo. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario con dolor por salvar mi alma.
por perdonar todos mis pecados. Y esa es la salvación que tengo que cuidar, que no se puede comprar ni con oro ni con plata. No hay nada que se puede comparar con el precio de la salvación que le costó a mi Cristo. Somos comprados con precio de sangre. Esta doctrina va bajo la sangre de Cristo, bajo el pacto de la sangre de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo, que no se puede comprar ni con oro ni con plata. Esta enseñanza bendita que es revelada por medio del Espíritu Santo, que no se puede recibir por pensamientos humanos, sino por una dirección del Espíritu Santo, aleluya, que nos da una luz. Y eso los va a hacer ser diligentes. Eso nos va a hacer diligentes. Para que no seamos inconstantes, para que no seamos almas inconstantes, porque el tema se llama almas inconstantes. Solo aquella persona insensata, que no es sabia, no valora la doctrina de Cristo, no la ama, no la cuida. Hay que tener mucho cuidado. Ya esto estaba profetizado para estos tiempos futuros. Vamos a la profecía más segura. Lo que dice Pedro en este capítulo, en el encabezamiento del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ya la profecía fue dada hace más de 2000 años atrás. El Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro que estos malos maestros iban a surgir en el tiempo futuro. Hay verdaderos maestros del Espíritu Santo, lo hay. Verdaderos ministros, sí lo hay. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Verdaderos, sí lo hay. Pero hay que tener cuidado con estos malos maestros que van a introducir herejías destructoras. Estos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora encubierta? Que tiene mitad verdades y mitad mentiras. Es una mezcla de verdades revuelta con mentiras. Dios no quiere decir, la doctrina de Cristo es pura, es santa, es limpia, es una sola doctrina. Israel Ramírez, amigo, Dios te bendiga. Una sola doctrina, sin contaminaciones, sin mezcla. Aleluya. Hay herejías encubiertas, peligrosas, herejías destructoras que van a apartar a las personas de la gracia de Dios. Aquel que se vuelve en un alma inconstante. Pero el que es diligente va a ser firme y va a cuidar su salvación y va a amar la doctrina de Cristo. Por tanto, la va a cuidar porque ama a Dios y ama su palabra. Y no la va a negociar con nadie. No se va a dejar seducir por nadie ni por nada. Cristo pronto viene por una iglesia diligente que ama su doctrina, que cuida su doctrina. Amén y amén.